que hoy en día casi se está poniendo pareja a lo que sería la fractura de cadera. Estadísticamente es mucho, ¿eh? La columna, por una serie de circunstancias desde el punto de vista circulatorio, hace que sea uno de los elementos más importantes. La columna vertebral es mucho más que una estructura, es el eje de nuestro movimiento, nuestra estabilidad y nuestra calidad de vida. Tú como cirujano, si te vieras como paciente, ¿qué le preguntarías a un cirujano? Y hay que sospechar que esa situación se pueda dar y adelantarse. En este segundo episodio de Dolor de Columna volvemos a contar con el doctor Martín Benlloch, traumatólogo en el Hospital Dr. Peset de Valencia y en Vitas 9 de octubre. Hoy nos explicará la estenosis de canal, cuáles son sus síntomas, cuándo preocuparnos y cuáles son los procesos quirúrgicos que emplean los más avanzados especialistas de cirugía de columna. Hoy en día podemos obtener mejoría clínica de ese problema local dentro de un contexto de manejo general, y eso es muy importante. Columnas que van deformándose y que verdaderamente haces unas columnas de muy difícil resolución. Esto es Piratas del Dolor, el podcast en el que hablamos con pacientes, con profesionales y con especialistas sobre los diferentes tipos de situaciones que concurren en el dolor. Hoy hablamos sobre dolor de columna. Acompañadnos. Perfecto, la verdad es que creo que hemos ido haciendo la evolución de ese proceso degenerativo que puede llegar hasta estos elementos y que muchas veces concurre con la edad, pero no quiero que nos olvidemos de esos elementos o esas circunstancias clínicas que muchas veces son peligrosas por sus características, que son las metástasis, los tumores, la infección y la fractura. Empecemos por la fractura. La fractura, muchas veces infratratada, muchas veces infradiagnosticada y minusvalorada. Me parece que una fractura vertebral, sobre todo por el tipo de perfil de paciente que la presenta, lo más habitual, pues bueno, por desgracia muchas veces es solo tratamiento conservador, que no siempre tiene por qué ser solo tratamiento conservador. ¿Te refieres a pacientes de fractura no politraumatizado, no me refiero así, bueno. Sino de... Primer puntualización que es correcta, que te puedes tener una fractura vertebral en un contexto de un traumatismo, en el cual pues que habrá que valorar, entiendo, que la funcionalidad perdida o no, si tiene una afectación de uno de los nervios, eso es un contexto distinto. Y luego la fractura osteoporótica, ¿no? La fractura degenerativa, ¿no? Y en la cual te diría yo, y perdóname la puntualización, que hoy en día casi se está poniendo pareja a lo que sería la fractura de cadera, con lo que implica a los pacientes con una fractura de cadera. Estadísticamente es mucho, ¿eh? Sí. Entonces, de hecho, nosotros tenemos consulta una vez a la semana de prácticamente el 90% de fracturas que son de fracturas osteoporóticas. Es que con el aumento de la expectativa de vida... población, calidad de huesos la que es, y a veces la connotación de pacientes con una serie de patologías alrededor que hace que ese hueso pues, no tenga una trabeculación buena y desafortunadamente con poca exigencia tengamos fracasos. ¿Qué perfiles hay? Perfiles de fractura. Disculpa. Perfil de población. Bueno, yo entiendo, mujer más que hombre, ¿no? Normalmente mujer más que hombre, pero da igual, algún varón también va cayendo. Sí, está claro. En el cual, además, lo importante que hay que tener en consideración es que muchas veces suelen ser pacientes que acuden sin un gran traumatismo, hecho un esfuerzo en casa, levantando X cosa, me da igual. El paciente sufre un dolor brusco, a lo mejor tarda días en ir a urgencias o va a urgencias. Si se le hace alguna radiografía, desafortunadamente no se ve nada inicialmente. Suele ser en segmentos dorsales, ¿no? Porque no es una fractura de energía, sino una fractura por fracaso estructural ante un sometimiento a una carga en un momento dado puntualmente que no está bien. Y entonces el paciente presenta un cuadro clínico de dolor. Dolor muchas veces incapacitante. Hay que tener en consideración de antecedentes que pueda tener el enfermo. Antes tú puntualizabas infección o antecedente de neoplasia. Y este paciente, luego lo podemos comentar, es un paciente que tiene con poca energía o poco esfuerzo una fractura. Pero ese hueso que tiene mala estructura, dos cosas que puede ocurrir si tardamos tiempo en percibir o diagnosticar, es que se puede ir produciendo un colapso trabecular porque la estructura de hueso no es buena. Y se vaya produciendo una pérdida de altura y una modificación del perfil sagital del paciente, que a veces no ocupa el canal en cuanto a donde está pasando la estructura nerviosa, pero sí que va a cambiar la mecánica de la espalda. Se da más frecuente en la zona del tránsito toracolumbar o lumbar si ha habido alguna caída relativamente poco importante, y lo que se produce es una pérdida de altura. Es una estructura que además
normalmente puede seguir perdiendo altura en el transcurso de las semanas y que requieren un tratamiento ortopédico inicial serio. En algunas ocasiones, una de las circunstancias, además se ha ido con los años poniendo muy, digamos, de posible opción para evitar esa pérdida de estructura, hacer técnicas un poco más invasivas, como puede ser la aumentación de lo que es el cuerpo vertebral mediante la inyección percutánea de algún tipo de cemento especial para que intentemos reducir el proceso inflamatorio y el proceso de algia que se produce al paciente, que en algunas ocasiones se producen unas verdaderas necrosis en la cual el paciente le queda una cáscara y el interior se ha apelmazado todo. Y la vértebra está, por decirlo de alguna forma, hueca. Y eso te ocurre en el tránsito toracolumbar. Por arriba tienes una columna que está relativamente más rígida que con la caja torácica, y por la zona inferior, la zona lumbar, con unos cuerpos vertebrales más grandes, y se produce ahí un conflicto mecánico en la zona del tránsito que puede conllevar, al cambiar la mecánica, que los vértebras de alrededor puedan seguir esa escalada de nuevas fracturas. Luego ahí el tratamiento, por un lado, desde el punto de vista de lo que sería la osteopenia, osteoporosis, con las diferentes opciones que pueden existir hoy en día, el manejo ortopédico desde el principio, un modelo de inmovilización que vas a mejorar el dolor. Hay que explicar al paciente que va a tardar unas cuantas semanas en que eso pueda mejorarle, y hay que estar a veces encima, porque vamos viendo que con los controles radiológicos posteriores se va produciendo una pérdida progresiva. A lo mejor hay que hacer una reevaluación. Es decir, esto está perdiendo altura, no lo estamos consiguiendo controlar desde el punto de vista ortopédico, y a lo mejor hay que recurrir a algún tipo de procedimiento que fijemos, estabilicemos, rellenemos esa vértebra para perder o intentar evitar la excesiva pérdida de alineación de la columna. Si llega a colapsar mucho, en ocasiones hasta tenéis que meter tornillos y barras. Sí, que a veces son provisionales, percutáneos, o hacer un refuerzo de la vértebra y tratamientos combinados, más una estabilización, que incluso a veces los implantes, por la calidad de hueso que tiene el enfermo, hay que, fortalecerlos con el anclaje al hueso mediante un cemento que se pone a través del propio tornillo. Pero también puedes cambiar las perspectivas del resto de espalda y algún segmento más rígido, y puede hacer que por arriba o por debajo de ese segmento más rígido, o que el implante, como tú antes mencionabas muy bien, no tenga un buen amarre sobre el hueso y ocasione problemas, lo que a veces no es fácil. Puedes entrar el paciente en una cadena que verdaderamente a veces es difícil de poder controlarlo, y que luego vuelva a tener, no puedes evitar que a lo mejor el paciente vuelvas a tener unas nuevas lesiones añadidas. Y esto en pacientes de estas edades, que estamos hablando, gente mayor, con mala calidad de hueso, a veces con comorbilidades, pueda conllevar verdaderamente una alteración de su calidad de vida, tanto de él como del tema familiar, porque es un paciente que se hace cada vez más dependiente. Sí, condiciona muchísimo. Sí. Déjame que lo correlacione con el proceso tumoral, porque además yo sé que en eso eres especialista y que eres referente nacional. Entonces, teniendo la suerte de tenerte aquí, tumores óseos y de columna. Entonces, primero, ¿qué tipo de sintomatología debe preocupar? Que al final es una pérdida de peso, un dolor nocturno, y luego los condicionantes que sostiene, ¿no? A nivel quirúrgico y a nivel de tratamientos, que hoy en día ya disponemos de algunos percutáneos, ya se ha hablado de algunos para estabilizar, sí. La radioterapia obviamente es otra alternativa, pero a nivel quirúrgico, ¿cuándo os veis obligados a y qué tipo de cirugías emprendéis? Siendo, entiendo, un tema para hablar largo y tendido, porque obviamente, gracias a Dios, no es tan frecuente, ¿no? Pero cuando es, y más en un especialista como tú, que es de referencia, pues obviamente tú ves casos complejos, llamativos. Mira, yo, a colación de lo que estábamos comentando antes de las fracturas, sobre todo cuando tenemos un paciente con un antecedente neoplásico, cáncer de mama o de cualquier otro tipo, me da igual, o sin antecedente incluso, en el cual no hay una afectación, incluso en gente más joven, que no hay una correlación con una caída, esfuerzo, que antes comentábamos con una fractura osteoporótica, no nos podemos olvidar que, sobre todo si el tipo de dolor no es mecánico, que cede con el reposo, con la analgesia relativamente está mejor, que resulta que por la noche no te despierta, a un dolor de características inflamatorias, y sobre todo si hay un antecedente de neoplasia previo, desafortunadamente hay que pensar y tenerlo claro que hay que descartar que en un momento dado
ese paciente tenga una expresión de una enfermedad generalizada, que es lo que sería, por ejemplo, en una neoplasia, como una metástasis, que es una generación de la enfermedad. Sistema esquelético, en neoplasias como puede ser la mama, pulmón, riñón, próstata, puede ser una ubicación frecuente. La columna, por una serie de circunstancias desde el punto de vista circulatorio, hace que sea uno de los elementos más importantes en los cuales poder asentar una neoplasia secundaria. Y la expresión que pueda tener es una afectación desde el punto de vista estructural que, a diferencia de otras ubicaciones, lo que hemos mencionado a lo largo de este coloquio, de esta charla, tenemos la relación con el sistema nervioso. Y hemos de pensar que hoy en día, con los avances desde el punto de vista de quimioterapia, todo lo que tenemos desde el punto de vista de manejo del cáncer en general, hace que las supervivencias sean más largas, que los pacientes sobreviven más tiempo y, por lo tanto, damos lugar a que la historia natural de la enfermedad en un momento dado se pueda producir. Y entonces tengamos una afectación, nos vamos a centrar en lo que sería una lesión secundaria a nivel de columna. Por darle un pequeño mención, los tumores primarios son muchísimo menos frecuentes a nivel de columna, afortunadamente. Pero también están, ojo. Generalmente, entonces hablamos de tumores primarios, o bien benignos o malignos, depende de la edad, ubicación, pero no son tan frecuentes, mucho menos frecuentes. Pero vamos a centrar, yo creo que dentro de este contexto, sobre todo sería el metastásico. Metastásico en el cual, pues es un paciente con antecedente o no, porque hay un 16-18% que a veces la primera expresión de que tener una neoplasia, aparte de la pérdida de peso que tú antes mencioné, un dolor de características inflamatorias, que resulta que yo cada vez me estoy encontrando peor, tengo un dolor, una dorsalgia, una lumbalgia, que está progresando, que llega por la noche y me despierta, no consigo controlarla con la medicación habitual y que ya he ido incluso un par de veces a urgencias. Me ha hecho radiografías, no se ha visto nada, que a veces puede ocurrir. Tiene que haber un volumen de lesión importante para que se pueda detectar con una radiografía y dé lugar a que luego se te haga o bien un TAC o una resonancia para, digamos, ayudar a hacer el diagnóstico. Y entonces esa situación es una situación en la cual los compañeros, desde el punto de vista que están en un servicio de urgencias, tienen que estar un poco diciendo, esto no es lo mismo que un dolor mecánico. Porque a veces la tardanza puede conllevar que haya un fracaso estructural, ese fracaso estructural haga que se produzca una fractura sobre un tejido que está alterado por la neoplasia y se produzca una compresión desde lo que es el punto de vista de la estructura nerviosa, bien sea médula o bien sea radicular. Y ahí sí que es importante el tiempo. Porque además, una de las circunstancias que le ocurre a un paciente con este tipo de problema, sobre todo si ya tiene un antecedente previo, incluso a veces de años de haber tenido la neoplasia y estar teóricamente resuelto, puede conllevar que estamos ante una situación tumoral, 1, 2, y que puedes tener una repercusión desde el punto de vista de calidad de vida y de repercusión desde el punto de vista funcional. Luego sí que es importante. Y ahí volvemos a tener una circunstancia a veces de manejo relativamente de opciones muy a la carta del paciente para que el paciente pueda encontrarse en una situación que pueda continuar andando, que pueda tener un control esfinteriano, que tenga menos dolor y con una calidad de vida, lo que la enfermedad pueda ir controlando, que hoy en día, como antes estábamos mencionando, los oncólogos consiguen supervivencias realmente muy buenas. Y no es lo mismo estar en una condición, digamos, deficitaria o con una situación en la cual estés muy supeditada tanto para ti como para tu entorno. Eso lo comentábamos en el episodio con la compañera, la oncóloga, y que es un desafío, los supervivientes. Los largos supervivientes de cáncer, que gracias a Dios ya eso es cada vez mayor, y el hecho de las consecuencias que ha dejado como secuelas el proceso oncológico o su tratamiento, ¿no? Sí. Y que, bueno, ahí, como bien cuentas, es el hecho del diagnóstico precoz con el objetivo de que las repercusiones sobre la estructura, esa autopista que hablábamos, fueran las menos posibles. Exacto. Y que si las pilláis a tiempo, pues la repercusión es menor. A nivel de lo que es el control del dolor, yo creo que, bueno, hay algunas técnicas en España, yo creo que ahí estamos menos... Bueno, los radiólogos intervencionistas hacen
muchos abordajes intravertebrales, ¿no? Ya sea con microondas, con crioterapia, con radiofrecuencia, pero no es tan frecuente. Y luego la radioterapia, ¿no? Que les permite ese alivio de síntomas muchas veces. Tiene un papel a base del modelo de radioterapia que hoy disponemos, pero francamente muy bueno. Y es que además, desde un punto de vista clínico, nosotros tenemos opciones de estabilizar una columna, hacer una ablación, como tú estabas mencionando, reducir el volumen del tumor, incluso a veces tomar la muestra y entonces luego hacer el ¿Estáis ya con esas técnicas también en trauma? Sí. Con las ablaciones. Y además con implantes de punto de vista que son de fibra de carbono, por ejemplo, y nos permiten que al paciente al mismo día o al día siguiente el paciente se pueda mandar a una SBRT. Con lo cual tú no alteras la mecánica o digamos la secuencia de tratamiento desde el punto de vista oncológico. En algunas ocasiones tú tienes que hacer una cirugía abierta o una cirugía combinada mínimamente abierta, de forma que tú descomprimas, haces una cirugía de separación, una estabilización percutánea del resto con una instrumentación que sea de fibra de carbono que te permita al oncólogo radioterapeuta hacerle el poder hacer un tratamiento de esa local, de esa neoplasia, aparte del tema general que tengas que hacer. Sin interrumpir a lo mejor que tengas que hacer una quimioterapia, no puedes empezarla, a lo mejor, por decir, dentro de 4 o 6 semanas, por ejemplo, o tengas una alteración cutánea. Y nos da unas opciones de manejo a cada paciente en un momento de su evolución que pueden ayudarle a ese objetivo de calidad de vida y de funcionalidad y no interrumpir el tratamiento de base desde el punto de vista oncológico. Lo que antes eran pacientes no abordables, ¿no? Que al final era una enfermedad tumoral tan extensa, yo creo que estas herramientas nos permiten ya no condenar a este perfil de pacientes. Sobre todo cuando ¿no? el paciente con los tratamientos oncológicos tiene una supervivencia mayor. Sí, que no sea un condicionante, estos añadidos, ¿no? Los procesos metastásicos y sus consecuencias, que no sea eso lo que ya... Como final de recorrido. Hoy en día es que podemos obtener mejoría clínica de ese problema local dentro de un contexto de manejo general. Y eso es muy importante. Hay una cosa que me gustaría puntualizar, sobre todo como profesional que me dedico a este tipo de circunstancias, y es que lo que sí que teníamos que tener en previsión los servicios de oncología o los que nos dedicamos a tener este tipo de paciente, no estar en esa situación de gráfica que luego la calidad de vida va bajando y el dolor va incrementando, e intentar adelantar la situación para intentar prever o diagnosticar antes de que se produzca el problema, porque a veces con menos agresividad, como por ejemplo una SBRT, una radioterapia pueda controlar la lesión o diagnosticarla previamente o una estabilización antes de que llegue a la fase de más final, en cual se han cruzado las circunstancias de la más disfunción, afectación neurológica y una situación más agresiva desde el punto de vista de control, y pasarlo a tiempo anterior, adelantarse. Y eso es muy importante desde el punto de vista del manejo multidisciplinar y del manejo desde el punto de vista de grupo, incluso por ubicaciones. Hay un compañero en Netherlands, en Utrecht, que han establecido una circunstancia de que hay una especie de sesión clínica prácticamente semanal, de forma que hoy en día con la exportación de imágenes puedan consultar pacientes que digan, bueno, se ha diagnosticado esto, en este momento este menos problema, pero puede tener, vamos a adelantarnos, a lo mejor el volumen de procedimiento que hay que hacerle es totalmente distinto que si tú, desafortunadamente, o por diagnóstico más tardío y no haber pensado en el mismo, o porque la evolución ha sido más lenta en cuanto a manejo, digamos que esa situación de cruce de situación clínica con la clínica que va en aumento con la neurología se ha modificado, con lo cual se altera menos lo que es el manejo del paciente. Sí, habría que hacer una reconsideración en ese aspecto. Sería muy interesante. Yo creo que ahí el desafío lo tratamos con la doctora González, la oncóloga que vino del clínico, que era el incidir en los procesos transversales, ¿no? Que cada vez va más ahí el hecho de que no sea oncología, trauma, sino estos equipos multidisciplinares que actúen de una manera transversal ya al unísono, y que al final esto no sea por servicios hospitalarios, sino unidades
por procesos, ¿no? Por patología tumoral de un área concreta y que haya una correlación pues, semanal y que no sea tan excepcional. Pero bueno, yo creo que ahí sí que se está haciendo, ¿no? Yo creo que esos trabajos en los hospitales cada vez están más implementados y que poner el foco en que cuanto antes actuemos con el objetivo de que la cirugía o el acto terapéutico se demore lo mínimo posible. Eso es muy correcto. Pues puede venir desde el punto de vista, por ejemplo, del manejo del dolor o, por ejemplo, por parte del intervencionismo, por parte nuestra. Sí, quien sea. Quien sea. Aquí el objetivo es que el paciente clínicamente obtenga beneficio. Y no interrumpamos de alguna forma lo que sería lo importante, que es el manejo desde el punto de vista del tema oncológico que tenga el enfermo. Yo recuerdo cuando lo intenté, lo implementamos ahí en el clínico, el tema con el abordaje percutáneo de los procesos metastásicos y cómo se podía por técnicas percutáneas, y lo hablábamos con unidad de columna, lo hablábamos con neurocirugía, lo hablábamos con cirugía de raquis, con oncología, y yo recuerdo hablar con los responsables de oncología y decir, mira, si lo importante no es quién, sino que esto se puede implementar y paciente que tiene un aneo de mama con 5 o 8 metástasis, pues pueda, si es que la radioterapia no tiene una opción, pues será abordado por medio de este tipo de técnicas que en otros países en aquel momento ya están muy penetradas en el sistema sanitario y que no es tan importante el quién, sino que de forma global se encuentre la manera. Bueno, no es tan importante. Yo ahí soy un defensor de que debe ser el más cualificado. En ese aspecto a veces voy contra mi especialidad, porque considero que debe ser el que tiene la cualificación, ya sea técnica, ya sea de métodos de imagen y de resolución de problemas, ¿no? Entonces, si tiene que ser un mix de profesionales, pues fenómeno, pero que no se pierda esa oportunidad. Exacto. Y creo que ahí es fundamental que los sistemas, bueno, los gestores, que muchas veces ahí, pues bueno, nos cuesta, ¿no? A ver si conseguimos que nos escuchen y nos echen una mano, ¿no? Ojalá, ojalá, pero es un tema que además va creciendo. Estamos viendo una tendencia de cada vez pacientes más jóvenes. La mama, por ejemplo, verdaderamente a veces vemos chicas que nos vienen verdaderamente con edades y con una situación y un problema importante a la hora de coger y manejar. Y haciendo un poco de correlación con lo que antes estábamos hablando de las fracturas, que pensemos dentro del contexto de esas fracturas, a veces tenemos procedimientos como puede ser linfoproliferativos, como puede ser un mieloma, etc. Y hay que sospechar que esa situación se pueda dar y adelantarse. Y eso también es una neoplasia frecuente. Y estamos todos dentro de esa correlación, ¿no? Y es muy importante porque conocer lo que podemos aportar del resto de especialidades para que el objetivo del manejo del paciente sea la más adecuada y lo más eficaz posible. Creo que ahí es importante también, y hablando de nuestro sistema de salud, que es el español, porque cada vez es más frecuente que la gente vaya a la sanidad privada y que esa correlación entre clínicos, que en la sanidad pública es muy frecuente, que en la sanidad privada sea cada vez más habitual, ¿no? Y bueno, muy sano que de alguna manera esa comunicación que en la pública, bueno, por desgracia a veces tarda, pero que es más habitual, ¿no? Que en la sanidad privada porque bueno, yo creo que tú también eres consciente que desde la pandemia la sanidad privada ha visto un incremento brutal por las listas de espera y cada vez es un mecanismo más utilizado por la población española, bueno, obligada por la situación, por lo que hay y que bueno, creo que ahí tenemos también un desafío los médicos de implementar esos circuitos mucho más transversales y evolucionar hacia una sanidad, pues bueno, global, transversal, ¿no? Y ahí creo que los gestores también nos tienen de nuevo, en este caso los gerentes de las privadas, conseguir que hagamos circuitos de abordaje transversal y que le demos la solución al paciente entre lo que sea preciso. Empleando la tecnología y el especialista que haga falta. Ahí también tendremos que pedir ayuda a los de las aseguradoras o al que en este caso... Aquí los tiempos además son importantes, muy importantes. Sí, cambian muchas cosas. Nos olvidábamos de, yo creo que las infecciones, y creo que es un punto también importante. Muchas veces las infecciones concurren con un proceso intervencionista, eso nos ocupa a nosotros, ¿no? Que infiltras y que puede haber una infección, que bueno, ya te la puedes imaginar, es decir, lo pones en el contexto, el paciente puede estar informado y entra dentro de lo posible, pero ojo, también hay infecciones de columna que no siempre tienen que ver con un proceso
intervencionista, ¿no? O quirúrgico previo. O quirúrgico, que pueden acontecer en un contexto de un paciente virgen, ¿no? Sí, porque es un tema que hay que tener en consideración. Ha habido temporadas de más número de pacientes en este sentido, pero ahí hay un remanente y antes tú hacías mención en cuanto al envejecimiento de la población, que conlleva muchas veces pues, una situación desde el punto de vista metabólico más inmunosuprimido, o pacientes que tienen diferentes tipos de terapias por diferentes circunstancias reumatológicas, hematológicas, etc. Y el paciente puede ser un candidato que en un momento dado hacer con una puerta de entrada, que en muchas ocasiones, por ejemplo, puede ser una simple infección de orina. Hay un tercio de la población que presenta algún cuadro de discitis, de lo que estamos hablando de infecciones a nivel de columna, o de espondilodiscitis, que tiene como antecedente haber tenido un proceso genitourinario X unas semanas antes, y que el germen va a parar. Por esa situación que antes comentábamos, del tema circulatorio que conlleva la columna, del lentecimiento entre la zona torácica y la zona lumbar, que en la columna sea asiento de ese tipo de germen y desarrolle un proceso infeccioso local que puede a veces tener consecuencias importantes. La clínica es una clínica inflamatoria, no es una clínica mecánica, aunque lo pueda parecer al principio. Va a depender del modelo de germen, que esas espondilodiscitis piógenas, que se llaman así en general, porque el germen X ha ido a parar a columna y pueda producir una situación de alteración local, con dolor inflamatorio, igual que antes ocurría o comentábamos con los tumorales, pero aquí sí que se puede acompañar de un cuadro general un poco más, que a veces no siempre, por ejemplo, con mucha fiebre, no, sino con una situación que un antecedente sintomático de malestar general, inflamatorio, dolor, contractura, no me calma con el dolor, y que puede ocurrir que siga acompañarse de, por ejemplo, alteración a nivel de analítico y producir una situación de, ojo, que este paciente puede tener una espondilodiscitis. Y a veces es una situación de paciente con cierto grado de edad o de alteración desde el punto de vista inmunológica, digámoslo así, en término general, que pueda favorecer que pueda tener ese tipo de procesos. Y hay que pensar en él. Y el diagnóstico muchas veces te lo acaba confirmando la prueba, ¿no? Sí, pruebas de laboratorio. Laboratorio, de imagen, una infección. En la cual estás viendo una destrucción alrededor de un disco. El disco no está vascularizado, tiene mala defensa, pero no es el disco donde asienta el germen. El germen asienta en la zona de alrededor de ese platillo que tiene en vecindad. Y entonces el disco se puede ver alterado. Obviamente ingreso hospitalario, antibiótico. Habitualmente es ingreso hospitalario, si es posible obtener el germen, si ha habido una bacteriemia poder conseguir hemocultivos. Hay una serie sacar sangre, evaluar, y a partir de ahí implementar antibioterapia, es decir, antibiótico vía intravenoso. Es un manejo por las unidades de infecciosas de medicina interna que habitualmente pueden controlarlo, pero desafortunadamente antes el paciente llega con una evolución o con un germen verdaderamente muy agresivo y pueden producir desde accesos epidurales, destrucción de las vértebras, deformidad, colapso, que en algunas ocasiones nosotros tenemos que intervenir simplemente a veces como para estabilizar, punto uno, y limpiar el foco de la infección o descomprimir una situación en la cual, pero el germen lo va a arreglar el internista o el antibiótico, ¿no? Pero que ahí tenemos una función y hay que tenerlo en consideración, sobre todo cuando ha progresado en la situación del paciente, por una evolución desafortunadamente ya muy progresada. Otros tipos de infecciones, afortunadamente, como pueden ser secundarias al germen de la tuberculosis, el mal de Pot que se denomina, no son situaciones frecuentes hoy en día. Pero sí que el paciente inmunodeprimido, con gérmenes incluso oportunistas. Yo he visto algún mal de Pot, sobre todo gente que viene de otros países. Sí. Estas columnas, corrígeme, dan caña. No, son columnas que van deformándose, se va colapsando, multinivel, y que verdaderamente haces unas columnas terroríficas y de muy difícil resolución. Recuerdo además de bueno, claro, tú no lo conocerías del clínico. El padre de un cirujano general, y bueno, era una columna que era alucinante, 80 y largos, y él era de Bolivia, no recuerdo, pero el padre pues toda la vida allí viviendo, campesino, tal, que bueno, que no le dio la importancia, tiró, veías la columna y era alucinante. Una deformidad de estas cosas que bueno, que, como bien dices, hoy en día ya no son tan frecuentes aquí porque se consulta, pero que bueno, yo creo que en otras etapas... Hay un sistema sanitario distinto en ese aspecto, sí. Pero que nosotros hemos visto aquí gente
o pacientes procedentes, por ejemplo, de la zona norteafricana o de países con una situación, como tú estabas mencionando, bueno, culturalmente o con un acceso a recursos sanitarios diferentes, recurso sanitario más distinto, en el cual toma evolución. Y con un antecedente, por ejemplo, como en el Mycobacterium. Sí. Así es. Al final, bueno, es sobre todo saber sospecharlo, ponerle la resolución, no demorarlo, ¿no? En el perfil de paciente. Ya nos vea el paciente, nos vea algún profesional, algún compañero que lo pueda implementar, que no se nos debe olvidar. Yo creo que estos puntos, el tema de las metástasis, el tema de las fracturas y el tema de las infecciones, porque el tiempo es muy importante. Así como en el proceso degenerativo, si no hay un daño neurológico, está claro que la calidad de vida del paciente y todo esto, que es fundamental, pero en este tipo de cuadros el tiempo es muy importante. Sí. Me gustaría, de alguna manera, meterte en un encierro, que es, tú como cirujano, si te vieras como paciente, ¿qué le preguntarías a un cirujano de columna? ¿Cuáles serían tus preguntas? ¿Cuáles serían, más que tus preguntas, tus solicitudes en un contexto de cirugía de columna? Bueno, va a depender del problema por el cual yo me tenga que ver sometido a un procedimiento de cirugía. Buena puntualización. Eso es ya muy importante. Es decir, si te tuvieras que operar de una columna lumbar y estuvieras en un proceso de, como lo que hemos hablado, un proceso degenerativo en el que concurran ya no solo un elemento de un disco, ¿no? Una hernia discal, sino un proceso multifactorial, ¿no? Que tengas pues esa compresión radicular, ese problema en la columna, ya no en la estenosis, porque obviamente lo hemos hablado, pero ¿cuáles crees que deben de ser los puntos a preguntarle a un cirujano? Y qué tú como cirujano echas en falta a veces de estos procesos asistenciales, ¿no? Yo creo que el problema no suele ser el mismo, y eso tú lo sabes. Como ya tenemos el conocimiento, a veces la elección de qué es lo que... Pero yo creo que básicamente tendríamos que tener un criterio parecido. Lo mismo que queremos emplear para los pacientes, tenemos que emplearlo para nosotros. A veces el problema podría ser, y permíteme la broma, es decir, bueno, ¿a quién me dejo yo que me haga el qué cosa, no? Tengo yo un buen amigo que dice es que yo a ese no le dejaría operar ni a mi hámster. En fin, no, pero yo creo que el criterio tiene que ser el mismo. Se define el problema y tú con un conocimiento como médico, como cirujano, y más si te dedicas a esto, es decir, bueno, ¿qué harías tú para esta situación? Me hace falta cómo está la clínica, qué situación tengo para poder decir y qué vas a hacer. ¿Qué es lo que defines tú entonces? ¿Qué es lo que defines en una consulta? Primero, el generador de dolor, ¿no? Dejarlo claro. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que concurre? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre? El tema de la imagen tiene que ser una imagen que en un momento dado sea suficientemente de calidad y que corrobore la correspondencia y haga una corrección clínico-radiológica que justifique esa situación. 2, que si vas a hacer desde un punto de vista un manejo porque la situación clínica lo requiera o lo permita, de un manejo conservador, ¿por qué no? Porque muchas veces, dándole un poquito de tiempo, la historia natural del proceso es que esa enfermedad del disco pueda evolucionar de forma correcta sin necesidad de hacer nada. A veces sí, eso sí. Personalmente, yo soy en ese sentido más intervencionista, poniéndole plazos. Si en tanto tiempo yo no me encuentro, yo tendré que pasar al escalón siguiente. Pero eso marcas un periodo, ¿no? Al final. Estoy obteniendo beneficio, continúo con el tratamiento conservador o el que en este momento esté produciendo. Si ya no da más de sí, y cuando ese ya no da más de sí, la situación es que hay una alteración funcional suficientemente importante que yo no estoy bien, no estoy mejorando ante la parada de evolución positiva, es cuando hay que a veces poner línea, como decías. Exacto, hacer línea y volver a retomar el tema. ¿Ha pasado meses? Sí. ¿La imagen puede haber modificado? Sí. Lo que antes comentamos con una hernia extrusa, yo vuelvo a hacer entonces una imagen. La imagen ha desaparecido, queda un resto, está cogido en la raíz ahí, sobre ese resto, pues a lo mejor resulta que el tratamiento conservador ya no da más de sí. Lo has llevado hasta el punto en la evolución clínica que ha permitido y hasta ahí hemos llegado. Entonces yo el criterio que siempre haría es, estoy mejorando, puedo esperar. Pero esperar eternamente cuando yo estoy comprobando que mi situación funcional estoy limitado, no hago la vida normal, tendré que valorar. Y eso también, evidentemente, llega a un criterio de lo que cada uno pide al resultado.
del tratamiento que está llevando. Y a veces hay pacientes que el criterio suyo es de yo no me quiero hacer nada y entonces sigo esperando porque no, me quiero hacer una cirugía. No te hagas la cirugía. Pero como hablamos en la estenosis de canal, si el canal está cerrado, no pretendas que esos nervios puedan seguir respirando o que mejoren cuando tiene un conflicto de espacio. Tienes que asimilar o aceptar que te va a dar una serie de circunstancias desde el punto de vista de restricción funcional que a lo mejor te pueden más que el miedo a una posible cirugía. Pues entonces está claro. Yo creo que ese criterio es muy importante. Y ahí está darte plazos, eso sí. Para poder decir, paso al siguiente escalón o no. O yo con esto es suficiente. Me puede más lo que me complican desde el punto de vista de opciones o posibilidades de comorbilidad a un procedimiento de cirugía que un tratamiento conservador y que acepto la situación que tengo. También las expectativas, ¿no?, que hablábamos antes. Es decir, el punto en el que esté el paciente, que muchas veces esos plazos, ya ha pasado el periodo de apuro inicial, no hay un criterio quirúrgico, sí, que, bueno, que prácticamente te ruegan, ¿no?, pero que al final dices, ese dolor tan terrible ha pasado y ya estamos en una situación clínica en la cual el paciente ya puede negociar incluso los plazos. No me viene bien operarme, no tal. Es así, ¿eh? Sí. Y luego las expectativas, ¿no? El punto que también yo muchas veces se lo digo al paciente, sobre todo, y eso ya daría para un tema nuevo, que es el paciente operado que tiene un dolor residual, ¿no? Que es que, ¿de qué me viene esto, no? Y ahí la importancia muchas veces también de, ojo con el perpetuar un síntoma neurológico que puede dejar un déficit residual no motor, pero sí sensitivo, que ocurre. Exacto. Ocurre pacientes que ya están operados, está liberado, la raíz está libre, pero el síntoma persiste. La raíz internamente está lesionada y da de sí. Y necesita su tiempo y mejorará lo que mejore. Exacto. Pero ahí es importante también, bueno, la contención de expectativas, el explicarle al paciente y de alguna manera hacerle llegar, bueno, cuál es el viaje, qué podemos, bueno, viaje, la autopista y en qué puntos a lo mejor hay que plantearse una salida prematura. O si te metes en una autopista que no tiene salidas, con lo cual hay que empiezas una cadena de acontecimientos, como por ejemplo el que antes comentábamos de las fracturas osteoporóticas. Hay pacientes que luego de unos meses consiguen una buena consolidación, una buena adaptación al resto de su columna, y en principio no estás operando una imagen, estás operando un paciente con síntomas, que a lo mejor ves la radiografía y tiene una cifosis angular, en fin, que dirías, esto tiene muchos grados, ¿no? Pero el paciente no tiene sintomatología. No estamos viendo una columna, estamos viendo la columna de ese paciente en ese momento, en esas circunstancias. Y eso tenemos que tenerlo en consideración. La verdad es que creo que hemos hecho un repaso a todo. Yo por lo menos era lo que ansiaba de una charla contigo, la cual te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado, un día duro, que yo sé que hoy has visto muchos pacientes. Sí, unos cuantos. Has estado una mañana, ha venido el pobre sin comer, estamos a las 8 de la tarde y como dirían, y yo aún no he comido. Y aquí estamos, agradecértelo de verdad, Toni. Y bueno, un placer. Espero que si gusta, bueno, él... como decíamos, está en el Hospital Peset de Valencia y en el 9 de octubre aquí también en Valencia, y es traumatólogo especialista en columna y un referente nacional e internacional. Gracias. Gracias por la alabanza. La verdad es que muy agradecido porque creo que hemos desterrado algunas de las cosas que muchas veces los pacientes tienen en la cabeza cuando hablan del problema de la columna, que es pensar que una resonancia va a responder todas las preguntas. Tener un catastrofismo, muchas veces uno piensa que ya padece de columna y que se va a quedar en una silla de ruedas, y eso no tiene, gracias a Dios, que ser así, ni mucho menos, y que, bueno, se intenta ser categórico y absolutista, y como bien ha dicho Toni en todo el episodio, es un proceso evolutivo, y que muchas veces lo que tenemos que conseguir es mejorar los síntomas con el objetivo de facilitar un proceso de rehabilitación y de fortalecimiento. Y muchas veces hay que saber cuándo operar, indicar el momento y el paciente. Así que muchas gracias, espero que os haya gustado y si os gusta y queréis seguirnos para más, por favor, aquí estamos para responder preguntas. Un abrazo y muchas gracias. Chao. Muchas gracias, buenas tardes.